Un gusto saludar en nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas. Presentamos nuestra tercera ponencia del taller de APS y damos la bienvenida al doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcia, quien hablará sobre la introducción de la investigación en APS, el cual es un tema muy importante. Es un gusto contar con su presencia, doctor. Adelante. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? El tema es introducirnos el día de hoy a la investigación científica, dar elementos básicos de la investigación, no hacer todavía diseños complejos. Sí, pero posteriormente se necesitan estos requerimientos de base para poder desarrollar investigación en atención primaria de salud. La atención primaria, como todos ustedes saben, es fundamental y es uno de los elementos más relevantes en lo que corresponde a la lucha contra diferentes problemas de salud, ya sea pandemias, ya sea cualquier tipo de naturaleza de enfermedad o situación que nos acarrea, ¿no? Entonces la atención primaria de salud es vital y para la atención primaria tenga pues los elementos necesarios para que eh, tenga ciencia evidente y ciencia con fortaleza para lograr evitar pandemias, manejar epidemias, trabajar saneamiento básico, incorporar estrategias para la prevención y promoción de la salud. La investigación científica en atención primaria es fundamental. Para eso, entonces, requerimos que la atención primaria de salud tiene tres ejes. Un eje que se llama la docencia, otro eje fundamental que es la atención. La docencia a nivel de estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y la promoción de profesionales en formación médica continua es fundamental con respecto a la docencia en atención primaria. Con respecto a lo que es la atención en sí, el componente clínico, el componente de gestión, la administración, el componente comunitario son fundamentales en la atención primaria de salud. Pero ninguno de ellos funciona o ninguno de ellos es importante sin la investigación científica. Entonces, la investigación científica es bien importante porque sin investigación científica no hay atención, porque las estrategias no se pueden probar o comprobar. Sin investigación científica no hay docencia, porque no se puede enseñar aquello que no está probado. Entonces, la investigación científica es fundamental para esto. Y entonces, ¿pero quién investiga? Es la universidad quien tiene el rol principal para investigar y es la universidad quien está en el mundo haciendo 52% de investigación de APS. Sin embargo, los hospitales no llegan más que al 7.7, los sistemas de atención primaria o los puestos de salud o los centros de salud no pasan del 1.7. Como veremos entonces, la investigación en atención primaria es fundamental porque cada etapa de la investigación se relaciona con una etapa de la comunicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estado de la cuestión, tenemos un problema de investigación y trazamos hipótesis, la comunicación es a través de la revisión bibliográfica y hacemos artículos de revisión, papers o reviews. Entonces es fundamental elaborar papers, ¿no? Con capacidad de lectura crítica, la capacidad de conformar metaanálisis o estudios de revisión bibliográfica compilando juntando varios diseños, varios estudios que tengan que ver con el hecho de poder organizarlos, poder eh, armarlos, poder juntar y hacer una revisión sistemática de ya sea 100, 200, 300 o 50 o 30, dependiendo de la casuística, para conformar las revisiones bibliográficas. Es lo mismo que metaanálisis o muy similar en sinónimo o artículo de revisión. El segundo, el diseño de una investigación, ya cuando nosotros vamos más allá de un artículo teórico, ya haremos un diseño de investigación y haremos un proyecto de tesis o una propuesta, ya sea un proyecto de tesis de maestría o un proyecto de tesis de doctorado. Ya cuando estamos en el proceso de investigación propiamente dicho, nosotros podemos en cada etapa de nuestras investigaciones hacer informes parciales y publicaciones. Por ejemplo, si nosotros validamos el instrumento, y ya podemos hacer una publicación de la validación y confiabilidad de este instrumento. Entonces hay muchos estudios que se publican sobre la validación de un test psicológico, de un test de cromatografía, de un test que tenga que ver con inmunoglobulinas o un test reactivo con respecto a sensibilidad, ¿no? Entonces,
ya podemos trabajar informes parciales y hacer publicaciones también en el propio proceso de la investigación. Sin embargo, ya cuando tenemos los resultados de la investigación, ya tenemos un informe final. Ese informe final puede publicarse en artículos científicos de revistas, puede publicarse como tesis completa en ProQuest o en cualquier otra base de datos, y es fundamentación en la atención primaria, ¿no? Ya cuando existe después de los resultados un debate científico y un replanteo de problemas, vamos a hacer publicaciones y replicaciones, o sea, vamos a coger 2 o 3 ensayos, 2 o 3 investigaciones y contraponerlas y vamos a hacer publicaciones de replicaciones, ¿no? Incluso podemos pedir el permiso a una revista para que esta revista nos autorice a replicar la investigación inicial en otra, siempre y cuando lo amerite y no tenga la intención de inflar la categoría de autor a un investigador, sino que tenga la naturaleza de poder transmitir el conocimiento a mucha más población, a mucha más gente, para que se alerte sobre algo, sobre una estrategia, ¿no? El trabajo de Yi, ¿no? En China, en el COVID, inicialmente se replicó 37 veces en 37 revistas. Si el trabajo de Yi no se hubiera replicado de esa forma y se hubiera publicado en 37 revistas, quizás nadie se hubiera alertado acerca del coronavirus. Aquí no era una intención de inflar a Yi, ¿no? Es un autor chino, no era la intención de hacer fraude, sino la intención era de hacer una alerta. Y ya después de este resultado, el debate científico y el replanteo de problemas es fundamental y se pueden hacer nuevas publicaciones. Y luego, después de todo este debate, hay un diseño de una nueva investigación y por lo tanto hay un nuevo planteamiento de problema o de un nuevo proyecto o propuesta de investigación. Pero señores, ahora vamos a establecer las etapas, las fases de la investigación y vamos a conocer y manejar unos criterios muy básicos para determinar cuál es el tipo de estudio. Vamos a centrar la conferencia el día de hoy en, como dice la conferencia, en la introducción a la investigación en atención primaria. Y para esto tenemos que conocer la base de lo que son los diseños de investigación. Así que vamos a empezar con la tipología. Vamos a considerar un concepto bien clave. Si nosotros sumamos y ordenamos los tipos de investigación, vamos a tener ordenado el diseño de investigación y vamos a tenerlo de manera muy clara. Este trabajo que les voy a presentar ahorita sale de una publicación que hice en la revista Mineral Ósea de México, ¿ok? Hace aproximadamente 10 años y que me invitaron a hacer un escrito sobre ello al encontrar pues una diapositiva mía, un paper muy similar a la que yo les voy a presentar. Entonces esto me valió la escritura de un artículo de una publicación mexicana. Y bueno, voy a mostrárselos ahora. Es gran parte lo aprendido en libros, pero en mucha mayor razón la creación propia en lo que corresponde al trabajo de cómo los tipos de investigación formulan los diseños de investigación. Obviamente, esta es una síntesis de todo lo que Mendenhall, Cochrane, Steiner, lo que dice el señor, la señora Canales, Politi, Pineda, grandes investigadores como Uwe Flick, ¿no? Que centran toda la metodología de la investigación en Estados Unidos y en Europa, y obviamente toda esa maraña de discrepancias, confusiones, la hemos tratado de ordenar. Y lo vamos a poner aquí como una manera de introducirnos a la investigación. Entonces, primero tenemos que conceptualizar los tipos de estudio. Cuando hablamos de tipo de estudio, vamos a tener que tener dos cosas claras. Si de acuerdo a la orientación, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a la orientación, un estudio es básico o aplicado. Y acá viene una enorme confusión. La gente piensa que todos los días se pueden hacer investigaciones básicas. Y no, señores. La investigación básica permite la creación de un nuevo conocimiento por el conocimiento mismo, de manera sistemática, metódica, con el único objetivo de ampliar el conocimiento de una realidad. Por ejemplo, no se conoce absolutamente nada de un tratamiento para el COVID antiviral altamente eficaz. El descubrimiento de un nuevo tratamiento para el COVID altamente eficaz implicaría a lo mejor trabajar nanotecnología robótica. Y el hecho de poder trabajar este tipo de terapia podría a lo mejor ser eficaz y podría yo ser muy creativo para poder hacer esa propuesta. Sin antecedentes, es única, ¿ok? Y por lo tanto sale el planteamiento y sale una investigación básica. Quien hizo por primera vez el diseño del genoma humano fue una investigación básica. Quien por primera vez descubrió los telómeros, fue una investigación básica. Cuando Watson y Crick
descubrieron el ADN a través de la doble hélice, ¿no? Con el aporte de las radiografías de Rosalind Franklin, estamos hablando también de una investigación básica. La investigación básica tiene esa profundidad. Y sin embargo, las investigaciones que nosotros hacemos día a día con la finalidad de solucionar problemas prácticos siempre es aplicada. En otras palabras, si no han visto un gran descubrimiento, una cosa muy nueva, una fórmula muy creativa, la investigación es aplicada, ¿no? Para tenerlo así de sencillo. O sea, la primera clasificación es de acuerdo a la orientación. La segunda clasificación es de acuerdo a la técnica de contrastación. Y aquí tienen que tenerlo muy claro porque hay que separar las ciencias sociales de las ciencias médicas, ¿no? Las ciencias sociales, las ciencias administrativas y otros enfoques que usan un libro que no es utilizado para medicina, que no debería usarse en medicina, que es Hernández Sampieri, eh, sirve, es muy aportante para otras áreas que no son de las ciencias médicas. Pero si hablamos de las ciencias médicas, tenemos que hablar de libros basados en la epidemiología. ¿Y qué es la epidemiología? Es la ciencia que permite estudiar las causas de las enfermedades, cualquiera que fuere, psicológicas, psiquiátricas, anatómicas, patológicas, cualquiera que fuere este estudio de causalidad en base a determinantes, ¿no? Estamos hablando de la ciencia de la causa, la epidemiología. Y de acuerdo a esa clasificación de Johnson y otros grandes epidemiólogos, es que nosotros vamos a plantear la metodología fusionando la teoría de la investigación científica con la estadística y la epidemiología. Entonces, de acuerdo a la técnica de contrastación, tenemos tres clasificaciones: la descriptiva, la explicativa y la experimental. Y esto tiene una sola forma de verse. Es descriptiva porque tiene una sola variable. Es explicativa porque tiene dos variables y no vas a intervenir. Es experimental porque tiene dos variables, vas a intervenir, pero vas a intervenir manipulando la variable independiente y aleatorizando el comportamiento de los que se asignan a la variable independiente. Por lo tanto, es un experimento. Entonces hay que tener en cuenta que descriptiva una variable, explicativa dos variables, experimental dos variables, a más, ¿no? Obviamente, pero con la manipulación, el control y la aleatorización. Esto es fundamental que se pueda entender porque existe a veces mucha confusión. Y si esto lo tienen claro, todo lo demás llega a estar claro, ¿no? Entonces, obviamente, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es ordenar lo que está escrito de manera dispersa. Luego viene de acuerdo a la direccionalidad. Y pónganle mucho ojo a este punto porque la direccionalidad es fundamental. Cuando hablamos de la direccionalidad, no estamos hablando de temporalidad. Ojo, no estamos hablando de temporalidad. Y acá hay una enorme confusión. Si una persona hace una investigación que demora bastante tiempo, le llama prospectiva. Si hacen una investigación donde aplican un Doc Drive, ¿no? O sea, un Google Doc, dicen que es transversal porque lo aplicaron en una sola oportunidad. Eso no tiene nada que ver con la direccionalidad. Absolutamente no tiene nada que ver con la direccionalidad. ¿La direccionalidad qué es entonces, no? Tenemos dos divisiones, la prospectiva y la retrospectiva. La retrospectiva es cuando tenemos en primer lugar un estudio explicativo, causa-efecto. Pero tenemos dos situaciones. Cuando tengo un estudio de causa-efecto, por ejemplo, la retrospectiva se refiere que partimos del efecto en el presente a buscar la causa en el pasado. En un estudio de causa-efecto podemos tener hoy cáncer de pulmón y buscamos en el pasado el fumar. Hoy tengo cáncer de hígado y buscamos si en el pasado la persona tomaba, cuánto tomaba, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos que partimos del efecto en el presente hacia la causa en el pasado, estamos hablando desde el punto de vista explicativo de una investigación retrospectiva. Pero ¿qué pasa si tenemos una sola variable? ¿Qué pasa si tenemos una sola variable y no dos? No es un estudio de causa-efecto, sino un estudio simplemente descriptivo. Entonces, cuando hablamos de un retrospectivo, se refiere solo en esa circunstancia, si los hechos ocurrieron en el pasado. ¿Está bien? Y son motivo de estudio. En cuanto a lo prospectivo tenemos también dos condiciones. La primera condición si es explicativo y la segunda condición si es descriptivo. Si es explicativo, tenemos que lo prospectivo es cuando partimos de la causa hacia el efecto. Podría ser de la causa en el presente por direccionalidad hacia el efecto en el futuro o de la causa en el pasado hacia el efecto en el presente. Repito, por direccionalidad, si partimos de la causa al efecto, de la causa en el presente al efecto en el futuro, o de la causa en el pasado que venga al efecto en el presente. Siempre un estudio prospectivo es aquel que va desde la causa hacia el efecto. Ahora, cuando hablamos de un estudio descriptivo, allí tendría que hacerse como prospectivo aquel estudio que requiere un seguimiento.
un estudio que requiere un seguimiento, un estudio que requiere un acompañamiento y por lo tanto una continuidad en el tiempo, ¿no? Solamente para el caso de una variable. Entonces hay que tener en cuenta esas dos atingencias porque se suelen confundir mucho y las personas no logran centrarse aquí y si no logran centrarse, si un estudio es retrospectivo o prospectivo, no van a poder resolver los diseños de investigación. Conozco a médicos, a obstetras, odontólogos, psicólogos que han pasado 20 años de estudiar esto y siguen sin entender los diseños. Y no los entienden porque simplemente no se han puesto a centrarse en la fuente de los diseños, que es el tipo de investigación. Sumado a los tipos de investigación, voy a tener un diseño correcto. En este caso, de acuerdo al tipo de fuente de contrastación de datos, la investigación puede ser prolectiva o retrolectiva. Esta es la teoría de Feinstein, para quitarle un poco del sentido prospectivo y retrospectivo. Modificó y acuñó los nuevos términos prolectivo y retrolectivo con la finalidad de poder tener mayor claridad. Entonces, un estudio prolectivo, por ejemplo, es aquel que recoge datos de fuente primaria. ¿Qué es fuente primaria? Cuando tú vas a aplicar un instrumento que has diseñado y vas a recoger datos directamente de la población. Muy bien, eso es fuente primaria. Entonces, ¿qué sería fuente secundaria? ¿Qué sería retrolectivo? Retrolectivo es aquel que utilizaría fuente secundaria, o sea, levantaría datos que otros ya levantaron. Pero acá hay una duda, profesor, entonces la tesis de mi amigo que hizo el año pasado me sirve para mí y para mi compañero de la otra promoción y de la otra promoción y de la otra promoción y de las siguientes promociones y con una tesis hacemos 100 tesis. No, eso es plagio. ¿Ya? Eso no se refiere a este tema. Se refiere a que retrolectivo es cuando yo cojo información que otros cogieron en el pasado, pero esa información es abundante y no tiene fines específicos ni un objetivo concreto de investigación, sino todo lo contrario, es de naturaleza masiva. Por ejemplo, el censo del Perú. El censo del Perú es una base de datos retrolectiva que podemos utilizarla para poder analizarse. El GISMIS. Todas las personas que acuden a todos los centros de salud son atendidos y le dan un diagnóstico en un GIS, el Ministerio de Salud. Eso es una base de datos que va a una computadora y va registrado y toda esa base de datos se encuentra con un vigeo, con ubicación, con un nombre, con todo, de todas las personas del mundo. O la base de datos de salud, o la base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática que tiene que ver con la ENDES 2020, la encuesta demográfica y salud familiar, o la encuesta nacional de hogares, o la encuesta nacional de centros educativos, instituciones educativas, o el censo nacional de estudiantes de básica regular. Entonces ahí tenemos una fuente secundaria. A eso me refiero yo con fuente secundaria. No confundir, por favor, fuente secundaria con artículos, ¿ya? Con antecedentes de investigación. Eso no tiene nada que ver. Entonces, yo voy a meter los datos a la estadística, al SPSS, cuando vienen de una fuente de datos secundaria, o sea, el INEI, el Ministerio de Salud, que tiene base de datos de cientos de miles de pacientes, y yo voy a poder utilizar eso para generar una investigación. A eso se le llama retrolectivo. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con el acuñado de los términos, que no se usen de manera correcta, porque de lo contrario nos confundimos. 5. Cuando está la investigación de acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado. O sea, cuando da la evolución del fenómeno estudiado tenemos dos condiciones, la investigación longitudinal y transversal. Cuando hablamos de una investigación longitudinal, hablamos de un seguimiento, pero ojo, ese seguimiento puede ser a futuro, como puede ser hacia el pasado. Yo, por ejemplo, si ustedes adquieren un hábito de fumar y lo sigo durante 5 años, yo voy a acompañarlos durante los 5 años y voy a ver si hicieron alguna patología. Entonces, eso será un estudio de tipo longitudinal prospectivo porque hago un seguimiento. Pero, ¿qué pasa si yo encuentro a ustedes que tienen, por decir, un melanoma, ¿no? En la garganta, ¿no? A nivel de la tráquea. O tienen ustedes un problema de, por ejemplo, cáncer a nivel pulmonar. Y yo voy a asumir que a lo mejor en el pasado han trabajado en parrillas o en algún escenario de ese tipo. O han trabajado pues con gas o con monóxido de carbono o han sido expuestos al benzopireno y han trabajado de repente en restaurantes o en lugares donde hacen brasas. Entonces, bajo esa perspectiva, yo puedo entender que hay un riesgo. Pero ¿acaso te expusiste en este momento y en este momento desarrollaste la enfermedad? No. Voy a aplicar un solo cuestionario
a una persona que está enferma con cáncer y le voy a aplicar sobre ese cuestionario otro cuestionario implícito que va a preguntarle sobre su pasado. Trabajo, o estilos de vida, hábitos de fumar, licor, algunos estilos de vida inadecuados, etcétera. Y cuando yo le voy a hacer esas preguntas, yo estoy explorando su pasado. ¿Qué es la historia clínica, señores? La exploración de tu pasado. Entonces estamos yendo al pasado. Y esto no lo entiende gente que no pertenece al área de la salud. Estamos yendo al pasado. Y como estamos yendo al pasado, estamos yendo del efecto en el presente y la causa en el pasado. Es un seguimiento retrospectivo. No, profe, para que sea seguimiento yo tendría que aplicarle 5 cuestionarios en 5 días seguidos para que me diga sus hábitos de fumar o de trabajo con alquitrán 10 años atrás para que se vea que sean 5 cortes. No, no tiene nada que ver. En un solo cuestionario yo puedo colocar todo el diagnóstico de la historia clínica donde me diagnostique de cáncer de pulmón y puedo continuar mi interrogatorio y explicar y colocar datos acerca de lo que le ocurrió en el pasado. Yo estoy explorando su pasado. Entonces será retrospectivo y también será longitudinal. ¿Ok? Entonces obviamente los seguimientos tanto retrospectivos o prospectivos se pueden hacer. El otro punto importante es el estudio transversal. Cuando hablamos de un estudio transversal, señores, hablamos de que es un estudio que mide una sola vez a las variables en un solo corte en el tiempo. Es como una fotografía en el momento. Y hay que tener mucho cuidado porque los estudios transversales no miden temporalidad, ni relación, ni evolución. Y no hay que confundir variables que sí evolucionen con una variable que no permita la evolución. Por ejemplo, en un estudio transversal podemos asociar, por decir así, a ver, la vestimenta de una persona con el color, digamos, o con la etnia racial que tenga. Entonces, por ejemplo, en la sierra se visten con cierta ropa bastante colorida, en la costa se visten con cierta ropa bastante holgada, ¿ok? Y en simultáneo ocurre el clima y ocurre una vestimenta, pero no significa que el clima causa la vestimenta, ni la vestimenta cause el clima, simplemente de manera transversal están vinculados. Eso sería un estudio transversal, donde dos cosas ocurren en simultáneo, sin evolución, sin causalidad. De acuerdo a la comparación de las poblaciones, esto hay que tenerlo muy claro porque le he puesto descriptiva, pero he puesto entre paréntesis de una sola población porque se vuelve a tocar el término descriptiva cuando no debería tocarse mucho. Pero hay estudios que ameritan una sola población, hay estudios que ameritan varias poblaciones. Se dice comparativa cuando necesita de 2 o más poblaciones y de una sola población quitémosles el ruido descriptiva cuando tiene una sola población. Entonces, ¿qué hago yo? Combino todo esto. Voy a combinar todo esto, ¿no? Y cuando hago la combinación de todo esto, yo voy a tener pues con claridad el diseño de estudio, ¿no? Por ejemplo, repito mis diapositivas para dar un ejemplo teórico muy rápido, muy práctico, ¿no? Y digo lo siguiente. A ver, se pretende determinar la relación entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Y tengo yo un grupo de pacientes con cáncer de pulmón a ser estudiados. Ok, muy bien. Elijo el mejor diseño. Solamente los pacientes con cáncer de pulmón no me van a decir nada. Tengo que buscar un grupo control sin cáncer de pulmón para evaluar en el pasado lo que ocurrió con respecto a los hábitos de fumar. Hay muchas investigaciones al respecto, así que es aplicada. Es definitivamente explicativa porque estoy relacionando 2 factores, 2 variables, fumar con cáncer de pulmón. Es definitivamente retrospectivo porque estoy diciendo que tengo los pacientes con cáncer de pulmón hoy, tengo los pacientes con cáncer de pulmón hoy y voy a ver los hábitos de fumar en el pasado, retrospectiva. Y definitivamente es ambos. ¿Por qué retrolectiva? Porque cojo la historia clínica donde tengo el diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿Y por qué prolectiva? Porque yo voy a hacerle un interrogatorio nuevo acerca de cómo es sus hábitos de fumar. Entonces es ambas, prolectiva y retrolectiva. ¿Será longitudinal o transversal? Definitivamente es longitudinal porque hay un seguimiento retrospectivo. Partimos de un efecto en el presente en el cual tiene cáncer de pulmón y vamos a ver si en el pasado ha desarrollado el hábito de fumar. Cuánto tiempo fumaba, cuántas cajetillas por día, durante tantos años, tantos días de la semana, o interrupciones o no.
Entonces, es longitudinal. Y hemos hecho un trabajo retrospectivo y longitudinal porque se ha hecho un seguimiento a través de la historia clínica, a través del interrogatorio, que es el paso fundamental de las ciencias médicas. Entonces, señores, así lo tenemos. Entonces, es longitudinal. ¿Descriptiva o comparativa? Con respecto a descriptiva de una sola población, no puede ser, porque no tendríamos riesgo. Y tendríamos que evaluar el riesgo. Y para evaluar el riesgo tendremos que trabajar odds ratio. Entonces tenemos que tener un grupo con la enfermedad y un grupo sin la enfermedad. O sea, un grupo con cáncer de pulmón y un grupo control que tenga los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación que el grupo caso, que no tenga la enfermedad. Por lo tanto, tendría que ser definitivamente comparativa. Muy bien. Y si nosotros vamos a analizar y vamos a mirar cuál sería el diseño del cual estamos hablando, nos estamos yendo, señores, a un diseño muy interesante, ¿no? Es un diseño de casos y controles. ¿Qué es un casos y controles? Un diseño aplicado, explicativo, retrospectivo, proyectivo, comparativo, longitudinal. Todo lo que hemos hablado. ¿Se dan cuenta? Repito, un estudio de casos y controles es un estudio aplicado, explicativo, retrospectivo, proyectivo, comparativo, longitudinal. Todo lo que hemos hablado. Partimos del efecto en el presente, que es el cáncer de pulmón, a buscar la causa en el pasado. Muy bien, regresamos entonces. Ahora sí empezamos a hablar diseño por diseño. Y para eso vamos a reconocer qué son diseños. Una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer en los diseños, señores, principalmente de investigación, es lo siguiente. Un diseño puede trabajarse en dos o más grupos. Un diseño puede trabajar en un grupo en dos o más ocasiones. Un diseño, además de trabajar en un grupo en dos o más ocasiones, también puede tener la particularidad, ¿ok?, de tener diferentes circunstancias. Puede además tener muestras de otros estudios y ser comparativo o no. Entonces, un diseño puede variarlo todo. Y combinando lo que hemos hablado, vamos a elegir los diseños pertinentes. ¿Cuántos diseños hay en general? Hay muchos. Realmente la literatura nos reporta 79 diseños, el libro de Mendenhall, el libro de Cochrane, 111 diseños de investigación. Y Cochrane es más específico y exhaustivo porque él hace una fórmula de cálculo de la muestra por cada uno de los 111 diseños que encuentra. Nosotros vamos a hablar hoy día de diseños básicos porque este es un curso de introducción a la investigación en atención primaria de salud, así que estamos haciendo el AIU de los diseños de investigación. Entonces, obviamente, vamos a como introducirnos a ellos, a conocer cómo se trabaja esto, ¿no? Entonces, los estudios pueden haber estudios explicativos, correlacionales, también llamados ex-post facto, transversales, explicativo, comparativo, retrospectivo, que le llamaríamos casos y controles, explicativo, comparativo, prospectivo, que le llamaríamos cohorte, y el diseño factorial, ¿no?, que siempre me ha causado dolor de cabeza porque es un diseño muy, muy complejo que trabajar por los múltiples controles que existen para poder establecer su validez. Entonces, de estos tipos de diseños vamos a empezar a hablar uno por uno. ¿Okay? Pero los básicos. No vamos a hablar muchos, vamos a hablar los esenciales, los que sin ellos podríamos decir que ninguna persona podría jactarse de ser estudiante, digamos, de ciencias de salud, medicina o cualquier área, ¿no? O sea, son los esenciales. El primero es el estudio descriptivo comparativo. Recoge información en un momento y como ven acá tenemos una muestra, dos muestras, tres muestras, podemos compararlas y poder hacerle análisis de la información, ¿no? Luego tenemos que su diseño, ¿no?, su método para este diseño llamado descriptivo comparativo, su método se llama encuesta comparativa. Y esta encuesta comparativa se caracteriza porque yo voy a coger una población, calcular una muestra, analizo la muestra y extrapolo los resultados a la población. Cojo otra población, analizo su muestra, extrapolo los resultados a la población. Y entonces comparo dos poblaciones. Luego tenemos, señores, el estudio de tipo transversal. Cuando hablamos de un estudio de tipo transversal, la importancia aquí no es la comparación, sino es el análisis o individual o de varios grupos sin la necesidad de compararlos. Entonces, el método que nos implica aquí es la encuesta descriptiva.
Dícese o si llámese encuesta a un análisis de una muestra, no al papelito con preguntas. Entonces hay que evitar ese ruido de entender que encuesta es un cuestionario, ¿ya? Encuesta es una muestra representativa de una población. Entonces esa muestra representativa se analiza y se extrapola los resultados a la población. ¿Y ya? Eso es la encuesta descriptiva. Luego tenemos el diseño de tipo longitudinal. Cuando hablamos de diseño de tipo longitudinal, tenemos nosotros un seguimiento, una evolución. Tenemos una muestra que va evolucionando a través del tiempo y vamos observándola cómo crece a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá en el método del diseño del estudio longitudinal se llama revisión de casos, porque yo tengo un trabajo en el pasado que evoluciona al presente y puede continuar evolucionando al futuro. Yo cojo una población, saco una muestra, calculo el tamaño, lo analizo y extrapolo los resultados a la población. Tengo una segunda muestra, una segunda población, calculo su muestra, analizo los resultados y extrapolo los resultados a la población. Y así puedo seguir en adelante, ¿no? Entonces, eso es con respecto al estudio de revisión de casos. Ahora tenemos ya hablar en serio con los diseños de tipo correlacional y a los diseños explicativos. Y acá quiero que me presten mucha, pero mucha atención, porque este es el meollo del asunto. Digamos, este es el gran grado de la confusión o este es el secreto para poder discernir y delimitar los estudios descriptivos de los estudios explicativos. Cuando hablamos de los estudios descriptivos, estamos hablando de aquellos que funcionan con una sola variable. Pero ya cuando hablamos de un estudio explicativo, dos variables. Si tenemos dos variables, vamos a tener, según la teoría de la matemática, de las funciones convencionales, que las variables son dos, x y y. ¿Ok? X variable independiente o eje de las abscisas, y variable dependiente o eje de las ordenadas. Entonces, en una sola muestra, como ven aquí, en una sola muestra, la variable x influye en la variable y, o sea, la variable independiente influye en la variable dependiente. Pero, ¿por qué no cogí dos grupos? Si la idea es coger dos grupos, por la sencilla razón de que esta variable no permite coger grupos. Por ejemplo, y solamente se puede hacer este diseño cuando cada integrante de la población tenga solo con variación, pero no con excepción, la presencia de la variable. Repito, tenga con presencia de variación, pero no con presencia de excepción, la condición de la variable. Por ejemplo, todos ustedes tienen una edad y todos ustedes tienen un peso. O alguien no pesa, o alguien no tiene edad. No. Ya. Entonces yo puedo relacionar, o mejor dicho, correlacionar la edad con su peso. Todos ustedes estresan algo, ¿cierto? No hay nadie desestresado total ni estresado total. Todos tienen alguna condición de estrés. No existe un extremo u otro. No hay ausencia de esa condición. Y todos también tienen algún tipo de ansiedad en algún momento de la vida. Si ambos dos, ustedes tienen tanto ansiedad como estrés y no le pueden sacar la variable y no pueden haber casos no existentes, salvo una esquizofrenia muy particular, una persona que tenga pues una tumoración a nivel, a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, donde no se secrete oxitocina, adrenalina, noradrenalina, donde no existe estimulación de las glándulas suprarrenales, o sea, una persona pues, no sé, con un tumor suprarrenal o una cosa muy excepcional, que no pueda tener ni estrés ni ansiedad y que no genere ni cortisol ni adrenalina, cosa que no es el caso. La gente normal tiene estrés y tiene ansiedad, por lo tanto yo puedo ver que a mayor estrés puede haber mayor ansiedad y estas dos variables que se encuentran presentes en todos y cada una de las personas se pueden estudiar y puede ser un estudio correlacional. O por ejemplo, todos ustedes estudian, bueno, estudiantes universitarios, es mi población, no voy a ir al mercado, estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Entonces yo voy a coger en ese grupo particular otra condición, hábito de estudio. ¿Ustedes son estudiantes universitarios? Sí. Hábito de estudio. Y nota también puedo coger otra variable. Nota. Muy bien, nota. ¿Todos ustedes tienen nota? No, profe, yo no tengo nota. ¿Por qué? Siempre saco cero. No, cero es una nota. Todos tienen una nota. Mayor o menor, pero tienen una nota. Y todos tienen un hábito de estudio. Profe, yo no estudio nada. Eso es un hábito. No estudiar nada. Otros estudian antes del examen. Otros hacen sus plagios. Otros hacen WhatsApp
conclaves en pleno examen, y así, cada persona puede tomar, o algunas personas estudian diaria, 2 horas diarias, después de clase, dependiendo, pero todos tienen un hábito de estudio, más, menos, bueno, malo, lo que sea, pero tienen un hábito. Si ambas variables se encuentran, tanto el hábito de estudio como el rendimiento o la nota, entonces es un estudio correlacional, porque ni modo que yo los separe ahí en dos grupos, los que tengan de 11 a menos y los que tengan de 12 a más, no tiene sentido. ¿Ok? O los que tengan hábitos y los que no tengan hábitos de estudio, tampoco tiene sentido. En esas condiciones donde ambas dos variables se encuentran en una población, ¿ok? Donde ambas dos variables se encuentran en una población, estamos hablando nosotros de un estudio de tipo correlacional, ¿ok? Un estudio de tipo correlacional. Muy bien. Entonces, esa es la excepción. Y como decía en una oportunidad, el estudio correlacional es uno de los que menos se estudia, es uno de los menos trabajados en el mundo. ¿Por qué? Porque pierde mucha confiabilidad por tener una sola muestra. Pero ¿qué pasa si yo aumento una muestra? Ya si aumento una muestra, estamos hablando de un estudio causal comparativo. Entonces existen dos grandes estudios explicativos, solo dos: el estudio correlacional y el estudio causal comparativo. No hay más. Dentro del causal comparativo hay una subclasificación. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dentro del correlacional hay una subclasificación: el correlacional causal y el correlacional simplemente por asociación, en la cual yo voy a determinar si dos variables están vinculadas o no, o yo voy a determinar si hay una causa-efecto, pero con una sola muestra. Pero ya para probar qué es mejor calcular para determinar la causalidad, yo acojo el diseño causal comparativo. Y cuando hablo del diseño causal comparativo, que es un diseño grande, padre de varios otros diseños, entonces yo cojo definitivamente dos muestras. Y la historia cambia. También hay una variable independiente y otra variable dependiente, porque sin matemáticas no hay investigación, no hay estadística, no hay metodología. Sin matemáticas no hay nada. Y las matemáticas son claras, dicen que hay una variable independiente y una dependiente, una causa y un efecto. X, Y, ábsides ordenadas. F de X es igual a 3X cuadrado más 2X más 4. Y punto. Esa es la forma como se modela una ecuación y la forma como se modela la investigación. Tenemos una muestra. A esta muestra, por ejemplo, del ejemplo, ¿no?, de este causal comparativo, del cual van a derivarse varios subdiseños, vamos a tener que M1 son mujeres con T de cobre, con DIU, y M2 mujeres sin T de cobre, sin DIU. X va a ser la nueva variable que yo voy a esperar, o la variable de respuesta, o el outcome, ¿no? O la variable dependiente. Bueno, se han acostumbrado a decirle outcome, y nos hemos olvidado del término variable dependiente. El término variable dependiente, ¿no? Vamos a observarlo. ¿Y eso qué vendría a ser? La vaginosis bacteriana. Yo tengo una hipótesis. Las mujeres que usan té de cobre o DIU tienen más frecuencia de vaginosis bacteriana que aquellas que no lo usan, por una cosa muy simple: efecto inflamatorio. Es un cuerpo extraño dentro del útero, efecto inflamatorio. Entonces, obviamente, aquí ya tenemos dos grupos, ¿no? Y si yo encuentro que existe diferencia estadísticamente significativa entre la presencia de infecciones como vaginosis bacteriana en mujeres que tengan té de cobre versus las mujeres que no tengan té de cobre, podría asumir que la causalidad de la vaginosis bacteriana sería el consumo o la utilización de la té de cobre, ¿sí? Pero este es un diseño muy general. Yo puedo hacer de esto otros diseños: casos y controles, cohortes, perspectiva histórica, que también se llama la cohorte ambipectiva. Sin embargo, no puedo hacerlo si no tengo claro qué es la teoría de la causalidad y cuáles son sus determinantes, ¿ya? Entonces vamos a hablar rápidamente de la teoría de la causalidad. Señores, la teoría de la causalidad más o menos viene así, ¿no? Tenemos una hipótesis teórica y una hipótesis empírica. La hipótesis teórica es cuando los conceptos y constructos se encuentran ya definidos. Tenemos la variable X independiente y Y dependiente. Profesor, ¿y las variables intervinientes? Eso no existe. Las variables intervinientes son variables confusoras, son sesgos. Aquella persona que pone variable interviniente en su investigación, yo automáticamente le digo que su proyecto tiene que replantearlo por completo, porque las variables intervinientes son un sesgo. Y nosotros tenemos que mantener un criterio de investigación llamado homogeneidad. Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación deben hacer tan homogénea a la población y a la muestra que nos permitan establecer relación entre las variables y no una contaminante o una variable interviniente o variable confusora venir a malograrme mi relación de variables porque yo no hice un buen diseño. Entonces hay variable independiente y variable dependiente. Las otras sobran.
no deberían estar. No sería una investigación, sería, no sé, un aprender aplicando cuestionarios, aplicando historias, recogiendo datos para perder el tiempo, pero no para hacer una investigación sensible, confiable, predictiva. La hipótesis empírica que tiene que ver con la descomposición de las variables, tanto independiente como dependiente, a sus mínimos expresiones. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que x1 causa y1, x2 causa y2, pero y3 puede causar y3. X5 puede causar Y1, Y2 Y3, y así puede venir la cadena. Entonces, obviamente, esta es una hipótesis donde tú una variable la descompones y la otra variable la descompones, pero no significa que todas causen todas, ni estén ordenaditas. Siempre hay un collage de causalidad o de precisión. Y para esto voy a hablar del concepto de la causalidad. Existen tres grandes conceptos: la causalidad determinística, necesaria pero no suficiente, y suficiente pero no necesaria. Cuando hablamos de la causalidad determinística es bien sencillo. Decimos simple y llanamente que la causalidad es obvia y se da. No hay cuestionamiento. Es la causa necesaria y suficiente para el efecto. La configuración del mundo está determinada por la configuración anterior. Por ejemplo, X causa Y. La trisomía 21 causa el síndrome Down. ¿Ustedes han visto algún síndrome Down que no tenga trisomía 21? ¿O alguna trisomía 21 que no tenga síndrome Down? Profe, el mosaico. No, es otra cosa. El mosaicismo es diferente porque es un tipo de síndrome Down especial, donde la trisomía 21 es parcial. Exceptuando el mosaicismo, en general, la trisomía 21 determinísticamente ocasiona el síndrome Down. No hay vuelta que darle. Y lo que quiere aportar cada investigación siempre es seguirnos al determinismo, con la finalidad de poder ser más precisos, más exactos en la determinación de una respuesta. Si fuéramos determinísticos y llegáramos a este punto en casi en casi todas las enfermedades y problemas, prácticamente las enfermedades se hubieran erradicado, porque seríamos precisos para determinar su causalidad e intervenir su interrupción de esta causa antes que ocurra la enfermedad propiamente dicha. Entonces, el sueño de la medicina es el determinismo, llegar al determinismo. Sin embargo, tenemos que pasar por muchos pasos para ello, ir probar variables hasta encontrar una causa en algún día, en algún momento. Con respecto a el segundo ejemplo, la causalidad necesaria pero no suficiente. O sea, la causalidad permite que origine la enfermedad, pero no es suficiente para ello, se necesita más. Y cuando hablamos de esta causalidad necesaria pero no suficiente, tenemos por ejemplo la amiba con la amibiasis. Digamos que una persona le contagia a otra por contacto físico la amiba y le da amibiasis. Pero esta persona que se contagia puede ser que no le dé amibiasis, puede ser que le dé anemia, puede ser que la ameba se haya alojado en ciertas partes del cuerpo y haya generado alguna intoxicación hepático-renal, pero no generó la amebiasis reproductiva en el cuerpo, ni se generaron o crestaron reproducciones de ameba en el cerebro y se retransmitió a través de la sangre. Igual, no. Simplemente puede haber ocasionado diferentes otras patologías. Entonces, esta es una causa necesaria pero no suficiente. Pero podemos tener, por ejemplo, la deficiencia de hierro relacionada con la anemia. Si bien es cierto, la deficiencia de hierro origina o causa anemia, ustedes no ven diario a la gente consumiendo hierro para dejar de tener anemia. No sé, en el caso de ustedes, no sé si todas las mañanas comen sangre, comen morcilla para evitar tener anemia. No, no, para nada. Sin embargo, es una potencial causa para una población de repente muy reducida. Entonces, de la deficiencia de hierro causa anemia, pero la deficiencia de hierro puede verse a muchas otras causas, como genética, como ambiental, etcétera, ¿no? Igual, la amiba puede producir amibiasis, pero no solo amibiasis, puede producir múltiples factores, ¿no? Desfacelamiento de piel, eritemas, eritema cutáneo, ¿no? Algún tipo de otro problema mayor. Pero este es el que más usamos, porque por donde partimos es por aquí, para llegar a las leyes en algún momento dado que ojalá se den, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que el tabaquismo origina el cáncer pulmonar. La pregunta es, ¿cierto? El tabaquismo como causa del cáncer pulmonar. Pero un momento, profesor. Yo conozco mucha gente que fuma que tiene asma
tiene problemas de atelectasia, EPOC, insuficiencia respiratoria, ¿no? Ateroesclerosis. Entonces, no necesariamente los que tienen el problema de fumar causan cáncer, pueden causar diferentes patologías, pero el que tiene cáncer de pulmón no necesariamente fumó, ¿no? No necesariamente fumó. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquel que ha fumado puede causar sí cáncer de pulmón, que es la Y, ¿no? Pero esta Y o cáncer pulmonar no necesariamente se debe a todos los que fumaron. Puede deberse a la exposición de humo, por ejemplo, mototaxistas, choferes de combi, a la exposición del alquitrán, como por ejemplo parrilleros, gente que hace pollos a la brasa, gente que cocina leña, o por ejemplo aquella persona que se expone, digamos, a trabajos con monóxido de carbono, como por ejemplo policía de tránsito que están estacionados en ciertos lugares, ¿no? ¿Ok? O que están haciendo el tránsito. Entonces, podemos tener que el tabaquismo origina cáncer pulmonar, pero el cáncer pulmonar no necesariamente se debe al tabaquismo, sino a otras causas también, pero el tabaquismo no solo causa cáncer pulmonar, sino origina otros efectos también. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la causalidad, esto le llamamos causalidad probabilística, la menor de las causalidades, ¿no? Acá es la causa no necesaria ni suficiente. Hay una asociación estadística, pero la probabilidad de Y cambia cuando cambia la probabilidad de X. En resumen, si X causa Y no hay ninguna otra consecuencia, es causalidad determinística. Si X causa Y pero origina otros efectos, es causalidad suficiente pero no necesaria. Si X causa Y pero también se debe a otras causas, es causalidad necesaria pero no suficiente. Y si X causa Y pero además considera que causa otros efectos y Y es causada no solo por X sino por otras causas, hablamos de causalidad no necesaria ni suficiente, pero hay una relación estadística entre ambas variables. ¿Por qué? Porque la probabilidad o la proporción o el porcentaje de Y sobre X es mayor que el porcentaje de Y sobre 1 de X. Y eso nos va a dar una causalidad probabilística. Normalmente, cuando hay una causalidad probabilística, decimos, cuando hacemos un estudio, encontramos este tipo de causalidad cuando el valor de P es menor de 0,05. Causalidad suficiente, pero no necesaria, y necesaria, pero no suficiente, cuando el valor de P es menor de 0,01. Y cuando hablamos de causalidad determinística es cuando en muchos estudios ya se encuentra que el valor de P es menor de 0,001. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque esta significancia estadística o valor de P me va a determinar si una causa es probabilística, suficiente pero no necesaria, necesaria pero no suficiente o determinística. Por lo tanto, yo no puedo arrancar a priori, decir, oye, voy a buscar relación entre variables, nada más quiero una relación, no quiero una causa. No, yo voy a buscar asociación entre variables. No quiero una causa, quiero buscar asociación. Eso no depende de ti, depende del valor de P. Si el P es menor de 0,001 es causalidad determinística. Si el P es menor de 0,05 nada más es una causalidad probabilística. Eso no depende de lo que yo quiera, depende de lo que yo encuentre. Así que hay un vicio muy negativo, muy inadecuado en cuanto a los que redactan, digamos, el diseño de la investigación, que no lo hacen de la manera más apropiada, ¿no? Y no toman en consideración la teoría de la causalidad de Mendenhall, que es la que estamos hablando y la que estamos haciendo en hincapié ahora, ¿no? Entonces, señores, esto que hemos visto es el diseño causal comparativo. Profe, pero acá dice causal, sí, causal comparativo. Lo que estamos viendo es el causal comparativo. Hemos hablado del causal comparativo, su causalidad, la teoría, los conceptos de causalidad, ¿no? Hemos hablado de la causalidad determinística, necesaria pero no suficiente, suficiente pero no necesaria, y al final es probabilística. Estas todas, ¿no? Son la teoría de la causalidad. Entonces, y el modelo general para la teoría de la causalidad es el que están viendo acá ustedes, ¿no? Tenemos un tiempo inicial y un tiempo final. En el tiempo inicial T sub 0, las poblaciones en estadio inicial tienen elementos con la causa, la población sujeta de estudio, la población expuesta. Y en un tiempo T sub 2 voy a observar posiblemente un estado subsecuente o un efecto. Pero voy a tener siempre un grupo control. A eso iba, que los estudios de causalidad tienen que tener y tienen que encontrar necesariamente un grupo control. Y en este grupo control ningún elemento presenta el efecto. Y ningún elemento obviamente presenta la causa al inicio. ¿Ok? El grupo motivo de estudio presenta la causa al inicio.
El grupo control no la presenta. Y después de una evolución del fenómeno estudiado, esperemos comparar los resultados de la P sub 1 y la P sub 2. La P sub 1 que no presentaba la causa y la P sub 2 la P sub 1 que sí presentaba la causa y la P sub 2 que no presentaba la causa. Y voy a contar yo el porcentaje de efectos que tiene cada una de ellas. Si hay diferencia estadísticamente significativa, decimos que la variable X influye en Y. Si no hay diferencia estadísticamente significativa, no podemos decir que la variable X influye en Y. Para eso, este diseño causal comparativo tiene su primer hijo. El hijo más querido, más usado, el hijo más conocido, más famoso, que es el diseño de casos y controles, que no es otra cosa que es un diseño aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. Y este estudio, como lo dice el concepto, tiene un grupo de casos en el presente, un grupo de controles en el presente. Se ha corrido esto, disculpen. ¿Ok? En el presente, y vamos a evaluar su causa en el pasado. De este grupo casos, por ejemplo, cáncer de pulmón, vamos a ver si fumaron en el pasado. De este grupo de no cáncer de pulmón o sanos en el presente, vamos a ver si fumaron en el pasado. Causal, los variables, comparativo, porque tenemos un grupo de casos y de controles. El segundo diseño es muy interesante, llamado perspectiva histórica, también llamado cohorte retrospectivo, también llamado cohorte ambifectiva. Aquí, por ejemplo, la causa está en el pasado, pero vamos a esperar el efecto en el presente. Por ejemplo, nosotros no podemos durar mucho tiempo en hacer una investigación, pero podemos ver, por ejemplo, la exposición a una causa para determinar el efecto. Un estudio muy famoso inglés analizó a los 30 años de edad mujeres que habían tenido relaciones sexuales antes de los 15 años y mujeres que no habían tenido relaciones sexuales antes de los 15 años, sino después. Entonces la exposición al riesgo está acá en el pasado. En relaciones sexuales antes de los 15, relaciones sexuales después de los 15. Y evaluó a los 30 años de edad si tenían papilomavirus humano y si tenían displasia, neoplasia, anaplasia o metaplasia a nivel del cuello del útero. Y curiosamente encontraron que el 85% de las mujeres que tenían, habían tenido como pasado en relaciones sexuales antes de los 15 años, tenían neoplasia intraepitelial cervical grado 1, NIC 1, en el 85%, mientras que el grupo control solamente en el 42% a esa edad tenía una neoplasia intraepitelial cervical. Todas las mujeres que estaban aquí, de este grupo, tanto como este grupo, eran, digamos, tenían un comportamiento sexual muy abierto y exponían básicamente como causalidad el riesgo inicial, y ese riesgo inicial era la exposición al papilomavirus humano antes de los 15 años. Entonces, el diseño hizo uno de los primeros trabajos que demuestra o lanza como hipótesis que el inicio temprano de las relaciones sexuales es el causante del cáncer de cuello uterino, y es el motivo por el cual ahora pues existe la vacuna del papilomavirus humano para la prevención del cáncer de cuello uterino, que se coloca a los 9 años, 8 años, con la finalidad de que cuando se inicie vida sexual, pues se evite contraer el papiloma a nivel del epitelio, transición entre el epitelio vaginal y el epitelio endouterino, y por lo tanto desarrollar un futuro cáncer. Este estudio famoso, pues, da origen a esta causalidad. Esa es una perspectiva histórica, o también llamada cohorte retrospectiva o cohorte ambifectiva, ¿ok? Pero acá ya veamos un estudio de cohorte propiamente dicho. Algunos dicen como cohorte que no existe, solo existe cohorte si tiene grupo control. Sin embargo, tomo este concepto porque algunos libros lo mencionan, simplemente una cohorte que implica un seguimiento donde la causa está en el presente y el efecto está en el futuro, pero puede que no haya un grupo control. Esto es lo que le llaman algunos la cohorte inválida, la cohorte mutilada o la cohorte insuficiente. Pero acá viene la cohorte suficiente. Es un estudio cuya causa está en el presente y el efecto está en el futuro. O sea, es un estudio aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal. ¿No? Repito, es un estudio aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal. Si nosotros tenemos este estudio, tenemos causa en el presente, no causa en el presente. Por ejemplo, iniciamos aquí un estudio donde las personas consuman licor a partir de los 20 años y este grupo control no consuma licor a partir de los 20 años. Y hacemos un seguimiento a futuro durante varios años para ver si desarrolla una primera tumoración a nivel hepática, ¿no? Cáncer, o un indicio de cáncer hepático, ¿no? Entonces acá tenemos con exposición al alcohol a partir de los 20 años, sin exposición al alcohol a partir de los 20 años. Es más, estos son abstemios, estos no. Si ya beben,
los saco del estudio. Estos son gente que no bebe nunca y vamos a seguirla para ver si hace una tumulación a nivel hepático, ¿no? Entonces tenemos causa en el presente, efecto en el futuro, con su grupo control. Finalmente, señores, ya para concluir el día de hoy esta conversación, vamos a hablar del experimento. Y el experimento sí también se hace a nivel de la atención primaria en salud. El experimento básicamente lo que trabaja es lo mismo que una cohorte. Es un estudio aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. Igualito que la cohorte. Pero lo diferencia una cosa. O sea, no lo diferencia, le agrega una cosa. La asignación aleatoria significa que no se sabe quiénes van a pertenecer al grupo experimental y al grupo control, tienen que ser sorteados. Y segundo, la manipulación de la variable. En una cohorte yo espero que una persona fume espontáneamente y si deja de fumar salió de mi estudio. Yo espero que una persona tome licor espontáneamente y si deja de tomar sale de mi estudio. Pero acá no, acá yo administro el tratamiento. Por eso que no vamos a darle licor a alguien o darle de fumar, sino se usan para medicamentos o cualquier otro tipo de técnicas educacionales, entrenamientos, técnicas psicológicas para probar su eficacia o su eficiencia. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de la Cochrane, cuando enseño medicina basada en evidencias a mis alumnos de medicina, hicieron una revisión, le dejé como tarea que hicieran revisiones sistemáticas en la biblioteca Cochrane acerca de la eficacia de la hipnosis, a otro grupo la eficacia de la acupuntura. Y encontraron efectivamente que en la colaboración Cochrane no era eficaz ni la hipnosis ni la acupuntura. Es más, había demostrado que no tiene diferencia estadísticamente significativa con ninguna otra metodología aprobada o demostrada. Y para eso se hace el experimento, para probar una técnica, método o procedimiento para evitar que se den falsas expectativas ante las personas. En la época del coronavirus se ha dado la hidroxicloroquina, se ha dado la ivermectina, se ha dado dióxido de cloro y los tres no funcionan porque se han probado, se han realizado experimentos o ensayos clínicos controlados a cargo de los mismos que las recomendaban y lo que han hecho es publicar sus resultados por ética que demuestran que no era beneficioso, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo puedo hacer un experimento utilizando, por decir acá, paracetamol y acá acetaminofén, ¿no? O acá paracetamol y acá andalgina, ¿no? Y puedo hacer una evaluación de seguimiento para ver en 2 horas, una corte de que de un experimento de 2 horas, para ver el nivel de reducción de los grados centígrados de la fiebre. Y probé 2 medicamentos. Le doy la dosis por kilogramo de peso exacta, le doy la dosis correcta, adecuada, y voy a tener un efecto oportuno o no. Pero obviamente yo voy a manejar, manipular, controlar mi variable independiente y voy a esperar que el efecto salga de manera espontánea, pero una de las cosas fundamentales es que asignados a lo experimental y al control tienen que ser totalmente aleatorios, ¿no? Pero podemos tener, por ejemplo, un grupo experimental, un grupo control, placebo, ¿no? Esto se llama pretest, post-test con grupo control. Puedo tener un experimental con un grupo control placebo, un gol estándar, 2 gol estándar, ¿no? Entonces puedo tener un experimental pretest post-test con grupo control placebo, pretest post-test con grupo control placebo y gol estándar, pretest post-test con grupo control placebo y 2 goles estándar, ¿no? Y de ahí se derivarían pues los estudios 4 grupos de Solomon, los estudios POC factoriales, ¿no? Etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que se maneja en experimentación. Bien, señores, solamente para dejarles mis redes sociales, ¿no? Si se registran al canal de YouTube, van a tener algún tipo de ver todas las posibilidades de las imágenes y todos los videos. Aquí tienen mi página web, ¿no? El blog y el SoundCloud para que escuchen en la radio o mientras están haciendo ejercicios algo de metodología de la investigación. Lo voy a dejar la diapositiva con los enlaces listos con los presentadores del curso que se lo van a compartir. Y bueno, muchas gracias. Ha sido un tiempo bastante provechoso para iniciarnos y empezar con las estrategias y técnicas de la investigación científica en atención primaria de salud en una introducción, en un abordaje muy superficial todavía, porque los que han sido mis alumnos anteriormente o los que ya me han escuchado antes saben que esto es mucho más complejo. Estamos haciendo un pequeño abordaje nada más. Bien, señores, muchas gracias. Ha sido un gusto y estamos dispuestos para las preguntas. Sí, bien. A nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Veritas, agradecemos a los participantes y a usted, doctor Luis Alex Alzamora de los Bodos Surcia, por su presencia en esta ponencia virtual. A continuación, les reitero a los integrantes que se les dejó en el chat un pase de lista que se encuentra fijado en los comentarios para que ustedes puedan registrar su asistencia. En cuanto a las preguntas, estoy viendo el chat y al parecer todo ha quedado muy claro, doctor.
los integrantes están muy agradecidos por la ponencia que usted nos ha brindado el día de hoy. Gracias también. Ha sido todo un gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.